A mediados del siglo XVIII, la frontera norte de Nueva España era un mundo en constante cambio, habitado por tribus indígenas con formas de vida únicas. Algunas vivían en paz con los españoles, otras resistían ferozmente la colonización y muchas más se movían entre la diplomacia y la guerra según les convenía. En 1766, la expedición del Marqués de Rubí documentó la diversidad de los pueblos indígenas que habitaban la frontera. El ingeniero Nicolás de la Fora registró un mapa de la región y describió a las distintas tribus con las que se encontraron. En Nueva Vizcaya, los tepehuanes y tarahumaras eran los grupos predominantes, aunque dentro de ellos había muchas pequeñas comunidades con nombres tan exóticos como chichimíes, tubares, conchos y tobosos. Mientras algunos se integraron en la sociedad colonial, otros, como los sumas y los tarahumaras rebeldes, mantuvieron su resistencia desde lo más recóndito de la Sierra Madre. En Nuevo México, los llamados indios pueblo habían logrado cierto grado de integración con los españoles. Después de su gran rebelión en 1680 y la reconquista de Diego de Vargas en 1692, muchos aceptaron la autoridad española y siguieron practicando su vida agrícola. El censo de 1767 contaba con más de 10.500 indígenas repartidos en tribus como los teguas, tiguas, zuñis, acomas y queres. En Sonora, los opatas, yaquis, mayos y pimas eran aliados confiables de los españoles. Sin embargo, los seris y tiburones de la isla Tiburón eran conocidos por su rebeldía y su negativa a someterse, lo que llevó a varias campañas militares contra ellos. En Coahuila y Texas, tribus como los payaguanes, pisones, terocodames y carancaguas vivían entre la paz y el conflicto. Mientras los tejas eran aliados leales, los carancaguas a veces atacaban barcos naufragados en la costa. Pero si había una tribu que todos temían, eran los comanches. Belicosos y nómadas, llegaron desde el norte y a mediados del siglo XVIII se convirtieron en un dolor de cabeza para colonos españoles e indios por igual. Atacaban ranchos y presidios, pero también eran hábiles negociadores. Cuando el gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, los derrotó en una gran batalla, los obligó a firmar la paz y sorprendentemente terminaron ayudando a los españoles a combatir a una tribu aún más fiera, la de los apaches. Más allá de la frontera española, otras tribus también tenían presencia. En el oeste, los yumas, moquis y pápagos habitaban el actual suroeste de Estados Unidos y se mantenían relativamente neutrales a los conflictos. Al norte, los yutas y navajos eran conocidos por su independencia, aunque en muchos casos comerciaban con los españoles. La información sobre estas tribus no solo provenía de relatos de exploradores, sino también de los mapas detallados de la época. Cartógrafos como Juan López y Juan Bautista de Anza registraron los territorios indígenas, sus movimientos y las rutas que utilizaban para cazar, comerciar y guerrear. A finales del siglo XVIII, la frontera de Nueva España era una mezcla de guerra, diplomacia y comercio. Mientras algunas tribus se aliaban con los españoles y se asentaban en tierras cultivables, otras continuaban su lucha por la independencia, pero con cada batalla, tratado o exploración, el mapa de la región cambiaba, marcando el destino de estas tribus en la historia de América. En cualquier estudio histórico, el terreno siempre tiene un papel fundamental, no solo por su configuración física, sino también por cómo ha sido transformado por el hombre. La historia, después de todo, es la crónica de hechos humanos, realizados por personas en sociedades con sus propias ideologías, creencias y formas de organización. Y aunque estos hechos suceden entre individuos y grupos, no podemos olvidar que siempre están marcados por el entorno físico. Montañas, ríos, clima, flora y fauna, todos influyen en la actividad humana, a veces de forma decisiva. Desde tiempos antiguos, los hombres se han preocupado por entender su entorno y plasmarlo en mapas. Es así como nace la cartografía, que en el Nuevo Mundo aparece casi al mismo tiempo que su descubrimiento. Un ejemplo icónico es el mapa de Juan de la Cosa, participante en los viajes de Colón, que muestra las tierras recién descubiertas.
Más adelante, durante la expedición de Juan de Oñate para colonizar lo que se llamaría Nuevo México, se elaboró un mapa que no solo representaba el terreno, sino también la actividad humana, marcando villas y asentamientos. A lo largo del siglo XVII, la intensa actividad colonizadora de los años anteriores dio paso a un periodo más tranquilo, interrumpido por dos hechos clave que influyeron en la cartografía. La conquista de Filipinas, que llevó a representaciones cartográficas de las costas del Pacífico, y la amenaza francesa en el Golfo de México, que alertó a las autoridades españolas y desencadenó exploraciones en lo que luego sería Texas. Sin embargo, uno de los elementos más significativos fue la revuelta de los pueblos del norte, que apenas dejó huella cartográfica hasta principios del siglo XVIII, cuando las tierras evacuadas y luego recuperadas por Diego de Vargas fueron finalmente representadas en mapas. En el siglo XVIII, la cartografía se convirtió en una herramienta clave para la defensa del territorio. En el Virreinato de Nueva España, los presidios, pequeños fuertes avanzados, eran esenciales para proteger comunicaciones y fronteras de las amenazas de los indios bravos. El término presidio tiene origen latino y originalmente se usó en España para referirse a plazas fuertes en el norte de África como Ceuta o Melilla. Con el tiempo, su significado se trasladó al Nuevo Mundo, donde pasó a definir los fuertes que defendían las vastas e indefensas fronteras del virreinato. La cartografía del XVIII se centró en mostrar la ubicación de estos presidios y analizar su despliegue a lo largo del tiempo, reflejando así la evolución de las estrategias defensivas españolas. Otro aspecto crucial era la presencia de los indios bravos. Los mapas no solo ayudaban a identificar la ubicación de tribus y rancherías, sino también a seguir su evolución. A lo largo del siglo, muchas tribus desaparecieron al ser absorbidas por misiones o pueblos, mientras que otras se desplazaron debido a la colonización francesa y anglosajona. No faltaron también las nuevas que surgieron en la frontera. La cartografía permite, por lo tanto, rastrear estos movimientos y entender cómo las tensiones migratorias y colonizadoras moldearon el territorio. Así pues, estudiar mapas antiguos no es solo mirar líneas y puntos en el papel, es como viajar en el tiempo. A través de la cartografía, podemos comprender no solo cómo era un territorio, sino también cómo evolucionó su historia, sus defensas, colonización y hasta las relaciones con las tribus que lo habitaban. Los mapas del siglo XVIII reflejan cómo el conocimiento del terreno iba creciendo. Primero se enfocaron en las zonas cercanas a las provincias establecidas y luego se aventuraron hacia lo desconocido. Por ejemplo, a principios de siglo, los mapas ya mostraban que California era una península y marcaban la costa del Golfo de México en Tamaulipas y Texas. ¿Por qué? Porque estas exploraciones eran clave para proteger el galeón de Manila en el Pacífico y para frenar la amenaza francesa en la desembocadura del río Mississippi. La cartografía también tuvo un papel crucial en la seguridad del territorio. Tras la rebelión de los indios Pueblo en Nuevo México, los mapas de la expedición del brigadier Rivera, de 1727 a 1730, ayudaron a conocer mejor las llamadas provincias internas, un vasto territorio que iba desde Luisiana hasta la península de California. Gracias a estos mapas, tanto el virrey como el rey Carlos III podían tener una visión clara de este lejano territorio. La Guerra de los 7 Años marcó un punto de inflexión para la estrategia defensiva. Con la pérdida de lugares clave como La Habana, Manila y Florida, España tuvo que reorganizarse, trayendo dos grandes novedades. La expedición del general Villalba, que llegó a Veracruz con el Regimiento Real de América y un equipo de ingenieros militares que no solo fortalecieron las defensas costeras, sino que también elaboraron nuevos mapas, y por otra parte, la visita de José de Gálvez. Este enviado real lideró las campañas militares en Sonora y fomentó la expansión hacia Alta California. Además, impulsó la creación de la Comandancia General de las Provincias Internas, un mando unificado para proteger la frontera norte. En las últimas décadas del siglo XVIII, los mapas nos cuentan una historia fascinante de expansión y defensa. Mientras el flanco oriental se realizaban pequeñas acciones ofensivas, en el noroeste, la ocupación y evangelización de Alta California avanzaban rápidamente. Al mismo tiempo, en Nuevo México se consolidaba una punta de lanza central que conectaba estas dos áreas.
Cada exploración o campaña producía un nuevo mapa, siendo ejemplos destacados el mapa de Font y Garcés sobre Alta California, el de Bernardo de Miera, fruto de la expedición de Vélez Escalante hacia el Pacífico, el de Juan Bautista de Anza, que en su búsqueda de los comanches amplió el conocimiento del norte, o el detallado mapa de Juan de Pagazartundúa sobre Nueva Vizcaya, mostrando los refugios de los apaches. Como hemos visto, este vasto territorio se defendía a base de presidios, esos pequeños fuertes de adobe o madera que reflejaban las necesidades defensivas del momento. Al principio servían para proteger caminos como el de Santa Fe, pero más tarde se enfocaron en resistir amenazas como los indios de Texas o los apaches en Sonora. Con la línea de presidios de 1772, la estrategia defensiva se volvió más estructurada, aunque en Alta California los fuertes se centraban en resistir ataques marítimos. Por otro lado, los mapas también nos ayudan a comprender la evolución de las tribus indígenas, desde la aparición de algunas por integración hasta el desplazamiento de otras debido a la colonización. Estas representaciones nos ofrecen un valioso retrato de su historia, en la que la tónica general es la sedentarización de muchas tribus nómadas que habían adoptado un estilo de vida más sedentario. Pero, ¿quiénes eran estas tribus y cómo ocupaban su territorio? La expedición del Marqués de Rubí en 1766 nos dejó un valioso retrato de las tribus indígenas que habitaban la frontera norte de Nueva España, gracias, como hemos visto, al ingeniero Nicolás de la Fora, encargado de detallar el itinerario y el informe final. Desde los primeros días de la colonización, los españoles fueron avanzando hacia el norte, integrando parcialidades indígenas tras intensas guerras, como la lucha contra los chichimecas. En Nueva Vizcaya, la diversidad de tribus era asombrosa, con grupos como los tepehuanes y tarahumaras acompañados de otras tribus menores que enfrentaron incursiones militares como las del capitán Alonso de Victores contra los sumas y tobosos en la década de 1740. Por otro lado, en Nuevo México, los indios pueblo, sedentarios y pacificados desde la conquista de Juan de Oñate, tuvieron un episodio de rebelión en el siglo XVII. Sin embargo, en 1692, Diego de Vargas logró someterlos de nuevo. Según un censo de 1765, estas tribus incluían a los teguas, genízaros, tiguas, zuñis y queres, entre otros, sumando más de 10.500 individuos repartidos en unas 2.000 familias. Más allá de las fronteras de Nueva España se encontraban tribus nómadas y guerreras, como los yutas al norte y los apaches al sur. Los navajos, moquinos y carlanes habitaban al oeste de Nuevo México, mientras los comanches se movían desde el nordeste hacia el sureste, llegando a Texas y Coahuila. Un rasgo de estas tribus era su clasificación en dos categorías: los nómadas, como los comanches y apaches, y los sedentarios, como los moquis, quienes tenían establecimientos permanentes con nombres tan pintorescos como Oraibe y Hualpa. Los comanches, una de las tribus más organizadas, estaban divididos en parcialidades, como los yamparicas y moachis, y tras ser derrotados por Anza, se convirtieron en aliados de los españoles, ayudando en la lucha contra los apaches. Las relaciones, por tanto, oscilaban entre la cooperación y el conflicto. Tribus como los opatas demostraron ser aliados invaluables, mientras que los apaches y comanches representaban desafíos constantes. Con el tiempo, las intervenciones militares, así como los tratados de paz firmados, por ejemplo, por Anza, permitieron establecer cierta estabilidad en la región. En resumen, el mapa de las tribus indígenas de la frontera norte no solo era complejo, sino que evolucionaba constantemente, reflejando luchas, alianzas y estrategias que definieron esta etapa clave en la historia de Nueva España. En 1799, el teniente de ingenieros José Cortés, destinado en 1794 a las provincias internas a las órdenes de Nava, escribió unas memorias sobre aquellos territorios en las que narraba la situación de las provincias y detallaba las tribus indias que las rodeaban, especialmente las de los apaches, que eran el mayor enemigo que tenían los españoles. 2 años antes, el teniente coronel Cordero, por encargo de Nava,
escribió un informe titulado Noticias relativas a la nación apache, y el mismo año Nava informaba al ministro sobre la guerra contra los apaches. El teniente Cortés dividió a las naciones indias que rodeaban las provincias internas en 3 grandes grupos: los apaches, las naciones orientales y las naciones occidentales, dejando fuera a las del norte por falta de información. Dentro del grupo de los apaches identificó un total de 10 tribus, a las que añadió también a los chicarillas, proporcionando así un fascinante mapa cultural. Estas tribus eran las siguientes: los coyoteros, conocidos en su lengua como Binietinen-ne. Los coyoteros vivían al norte del río Gila. Sus vecinos eran los pápagos, cocomaricopas, yavipais y moquis al norte y oeste, los chiricahuas al este y al sur los españoles. Eran una tribu más pacífica que cultivaba maíz, frijoles y otras legumbres. Aunque algunas familias habían combatido a los españoles, muchas se habían asentado cerca del presidio de Tucson. Los chiricahuas, llamados Sagatagen-ne en su idioma, tomaban su nombre de la serranía donde vivían. Limítrofes con los coyoteros y moquis al norte, los gileños al este y Sonora al sur y oeste, eran famosos por sus constantes ataques a esta última región, a menudo en alianza con seris, suaquis y pimas. Los conflictos con los españoles los dejaron muy mermados, aunque en algunas rancherías se asentaron pacíficamente cerca de Janos y Bacoachi. Los gileños, en indio, Huicugen-ne. Esta tribu vivía en las montañas del río Gila. Su amistad con los mimbreños contrastaba con su fama como una de las parcialidades más guerreras y sanguinarias. Aunque hostigaron Sonora y Nueva Vizcaya durante años, los castigos militares redujeron su número drásticamente. Algunos buscaron la paz cerca de Janos, mientras que otros continuaron con sus incursiones. Los mimbreños, llamados Icujin-ne, su hogar se encontraba en las tierras del río y la Sierra de los Mimbres, entre Nuevo México y Nueva Vizcaya. Se dividían en altos y bajos. Los primeros, cercanos a Nueva Vizcaya, estaban pacificados tras fuertes bajas en los ataques. Los segundos seguían activos, aliados con los faraones. Su población se redujo a la mitad desde mediados del siglo XVIII. Los faraones, de nombre indígena Yutagen-ne. Esta tribu mantenía vínculos estrechos con los mezcaleros y descendientes como los chicarillas. Habitaban entre el Río Grande y el Pecos, atacando a menudo a Nueva Vizcaya, aunque algunos se establecieron pacíficamente cerca de Taos, y su carácter belicoso marcó su historia. Los mezcaleros, conocidos como Segen-ne, ocupaban la región del río Pecos y el bolsón de Mapimí, desde donde salían anualmente a cazar cíbolos, es decir, bisontes. Estos cazadores expertos libraron intensas guerras con los comanches, lo que redujo significativamente su número. A pesar de contar con algunas armas de fuego, seguían prefiriendo sus tradicionales arcos y lanzas. Los llaneros, llamados Cuelcagen-ne, eran la tribu apache más numerosa y contaban con un gran número de guerreros, divididos en 3 ramas. Los natajés, lipillanes y los propios llaneros ocupaban las grandes llanuras al este de Nuevo México. Al norte lindaban con los comanches y al sur con Coahuila. Los lipanes, su nombre indígena era Lipagen-ne, con una población considerable, vivían al oeste de los llaneros, con límites al norte en la Comanchería y al este con Coahuila. Los chicarillas. Aunque su nombre en lengua indígena no se menciona, los chicarillas vivían al norte de Nuevo México, en las montañas que llevan su nombre. Empujados por los comanches, terminaron asentándose en los valles cercanos a Taos, donde llevaron una vida más pacífica. Los navajos, los Yutagen-ne, como se llamaban a sí mismos, no se consideraban del todo apaches, aunque compartían un idioma. A diferencia de otras tribus, eran sedentarios y vivían en poblados permanentes como Cebolleta, Guadalupe o Tumicha. Cultivaban maíz, criaban ganado menor y tejían mantas de lana que comerciaban con los habitantes de Nuevo México. Obedecían a un jefe reconocido por el gobernador de Nuevo México. Los yutas, aunque no eran apaches, los yutas convivían en armonía con las otras tribus al norte de Nuevo México. Estaban divididos en varias ramas como los noaches, payuchis, tabiachis y sogup. Por lo general, las tribus apaches reconocían la existencia de un ser supremo, Yastasitan-tan-ne, el jefe del cielo. Sin embargo, no le rendían culto ni realizaban ceremonias religiosas, pues lo consideraban un dios distante que no premiaba ni castigaba a los hombres. Creían que los seres humanos habían sido creados más por capricho que por propósito,
y asumían la vida con serenidad, sin preocuparse demasiado por el pasado ni el futuro. Su filosofía era simple: aprovechar al máximo el presente. En su mundo había quienes eran considerados seres especiales con poderes sobrehumanos, llamados los hombres de medicina. Estos individuos combinaban el uso de hierbas y ceremonias mágicas para curar enfermedades o adivinar el futuro. Eran muy respetados y bien recompensados por sus servicios, aunque si alguien importante moría bajo su cuidado, no faltaban acusaciones de hechizos malignos. En tales casos, el supuesto culpable podía ser sometido a peculiares castigos, como colgarlo de un árbol boca abajo y ahumarlo para purificar sus espíritus. Los apaches practicaban la poligamia, y un hombre podía tener tantas esposas como pudiera mantener. Las mujeres, compradas a sus padres o dueños, tenían un papel servil, aunque si sufrían malos tratos podían regresar con su familia. En cuanto al idioma, todos los apaches hablaban la misma lengua, aunque con distintas variantes que no impedían la comunicación. Su pronunciación era dura y acompañada de una exagerada mímica, pero con el tiempo se podía percibir cierta cadencia. Eran ágiles, de complexión variable y tenían ojos vivaces y cabello largo. Sobresalían por su resistencia física, incluso más que los caballos, y se trasladaban continuamente en busca de caza y frutos silvestres. Sus viviendas, conocidas como jacales, eran circulares y cubiertas con pieles de caballo, vaca o bisonte, dependiendo de la tribu. En cuanto a la comida, los apaches tenían una relación peculiar con ella. Se daban grandes festines cuando había abundancia, pero eran capaces de soportar largos periodos de ayuno. Su dieta se basaba en carne de caza, como venados, osos, puercoespines, complementada con frutos como dátiles, bellotas y piñones. Las mujeres eran las encargadas de preparar y conservar los alimentos. La vestimenta de los apaches era práctica y llena de detalles. Los hombres llevaban camisas de piel sin mangas y gorros adornados con plumas o cuernos, mientras que las mujeres usaban largas túnicas abiertas por los lados. Se decoraban con pendientes y collares y pintaban su piel con colores vivos. A pesar de no ser amantes de la agricultura, algunas tribus comenzaron a cultivar cereales de manera sencilla, dejando siempre estas labores en manos de las mujeres. La ganadería, aunque común en otras culturas, no era típica entre los apaches, salvo entre los navajos, que criaban ovejas, vacas y caballos. El entretenimiento favorito de los apaches eran los bailes, que ejecutaban en círculo al ritmo de instrumentos improvisados, como calabazas cubiertas con gamuza. Estas danzas podían ser festivas o ceremoniales, especialmente antes de una batalla, cuando bailaban con armas en mano, mezclando alaridos y tiros en un espectáculo lleno de energía. La caza era su actividad principal y una parte esencial de su cultura. Organizaban grandes expediciones donde hombres, mujeres y niños participaban en equipo. La estrategia era clave, marcando el terreno, distribuían responsabilidades y aseguraban la protección del grupo. Su habilidad para mimetizarse con la naturaleza, envolviéndose en pieles de animales, les permitía acercarse sigilosamente a sus presas. Aunque ignoraban la pesca, las nutrias y castores les fascinaban. En cambio, las aves solo eran cazadas para obtener plumas. Todo lo relacionado con la caza se enseñaba desde la infancia, convirtiendo esta práctica en una auténtica tradición familiar. El tamaño de las rancherías apaches dependía de las familias que las componían, y el liderazgo recaía en aquellos con mejores dotes físicas y de mando. Sin embargo, un jefe podía perder su autoridad si su capacidad declinaba, lo que lo convertía en blanco de burlas. En tiempos de desacuerdo, los guerreros no dudaban en separarse para formar nuevas rancherías. Los apaches, hábiles guerreros y expertos estrategas, habían comenzado a incorporar progresivamente armas de fuego en sus arsenales, gracias al contrabando llevado a cabo por comerciantes norteamericanos e ingleses. Sin embargo, no abandonaron sus armas tradicionales como el arco, la lanza, el chimal, una especie de escudo, y el cuchillo, que seguían siendo piezas claves en sus tácticas. Su forma de combatir era todo un arte. Los ataques se preparaban con meticulosa planificación, incluyendo una exhaustiva recopilación de información sobre los objetivos. La rapidez, la sorpresa y la coordinación eran esenciales, y tras cada acción se retiraban rápidamente en pequeños grupos. La estrategia perfecta para mantener a sus enemigos constantemente descolocados.
Frente a ellos, los militares españoles, como el teniente coronel Cordero, recomendaban dos tácticas principales para enfrentarlos: cortarles la retirada y sorprenderlos. Pero lograrlo no era fácil, ya que los apaches eran maestros en el conocimiento del terreno y en anticipar los movimientos de sus enemigos. Además, utilizaban sistemas de alerta ingeniosos, por ejemplo, las señales de humo, cuyas normas básicas los españoles llegaron a descifrar. Por ejemplo, un gran humo desde un lugar alto repetido varias veces indicaba alarma. Una pequeña nube desde la ladera de una montaña señalaba búsqueda. Desde un picacho, un humo sencillo significaba acceso libre. Varias nubecillas en línea recta desde un llano sugerían una petición de parlamento a la que los enemigos debían responder de igual forma. Sin embargo, muchos de estos códigos eran secretos y ningún apache revelaría sus significados bajo ninguna circunstancia. Otra de las habilidades sorprendentes de los apaches era su capacidad para interpretar huellas. Podían descifrar rastros de animales o personas con una precisión asombrosa, lo que les convertía en enemigos especialmente difíciles de seguir. Su habilidad para levantar campamentos rápidamente y moverse por terrenos salvajes o abruptos los hacía casi imposibles de alcanzar. Para ellos, el valor era la mayor virtud, y quienes realizaban hazañas notables recibían apodos que reflejaban su bravura, mientras que aquellos sin logros quedaban relegados al olvido. El capitán Cortés, que relató muchas de las costumbres apaches, ofreció una descripción única de su forma de enfrentarse a la muerte. En octubre de 1797, en el presidio de Janos, presenció el fallecimiento de un hombre apache, un acontecimiento que dejó una profunda impresión. Cuando el enfermo, de unos 30 años, se acercaba a su fin, lo sacaron de su cabaña y lo colocaron sobre un túmulo de leña cubierto con ramas y hojas, dejando solo sus ojos visibles. Al lugar llegaron los habitantes de las rancherías vecinas, quienes formaron un círculo alrededor del moribundo, colocando flechas y lanzas como símbolo de respeto. La ceremonia alcanzó su momento más impactante cuando la suegra del moribundo, portando una tea encendida, fijó la llama en los ojos del hombre hasta que estos se cerraron. En ese instante, otras mujeres prendieron fuego al túmulo y además quemaron las cabañas, armas, ropa y pertenencias del difunto, incluyendo el cabello de su viuda. Tras la cremación, recogieron las cenizas y los huesos, enterrándolos en una colina a unos 3 kilómetros del lugar. Como parte final del ritual, todos los habitantes del lugar trasladaron sus viviendas a otro sitio, marcando un nuevo comienzo. Con la llegada de Carlos III al trono, la frontera norte del Virreinato de Nueva España se encontraba en pleno proceso de evolución. El punto de partida fue la reconquista de Nuevo México por Diego de Vargas, lo que permitió garantizar la ruta hacia Santa Fe y evitar incursiones francesas en Texas. Para defender estas vastas zonas, se establecieron fuertes fronterizos conocidos como presidios, siguiendo las recomendaciones del brigadier Rivera. Estos soldados, conocidos como soldados de cuera por la resistente prenda de piel de cíbolo que usaban, fueron la primera línea de defensa frente a los constantes desafíos de los pueblos indígenas. Durante el reinado de Fernando VI, la atención se centró en ocupar zonas como Nueva Santander, cerca del Golfo de México, y Nayarit, al sur de Sonora. Sin embargo, surgieron nuevos problemas. Los tarahumaras en Nueva Vizcaya y las incursiones apaches en el bolsón de Mapimí complicaban la tranquilidad de las fronteras. Además, apareció una nueva amenaza al este, los comanches, quienes comenzaron a atacar las poblaciones españolas. La expulsión de los jesuitas, quienes habían sido misioneros clave en Sonora y California, provocó sublevaciones entre tribus como los seris, pimas y pápagos. Para enfrentar esta crisis, el visitador José de Gálvez tomó medidas contundentes, liderando una campaña militar en Sonora con una destacada victoria en el Cerro Prieto. Pero este conflicto no solo trajo resultados militares positivos, sino que también marcó un hito en la historia militar española al incorporar tácticas innovadoras y crear unidades como los fusileros de montaña. Tras estas campañas, Gálvez envió al marqués de Rubí a inspeccionar los presidios y proponer reformas. El resultado fue el reglamento e instrucción para los presidios que se han de formar en la línea de frontera de la Nueva España de 1772. Este reglamento creó la Comandancia General de las Provincias Internas, un mando militar unificado que mejoró la coordinación en la defensa de la frontera. El reglamento promovió exploraciones importantes como la de Juan María de Rivera hasta el río Colorado, la del Capitán Anza hacia la Alta California, que culminó en la fundación del Presidio de San Francisco, y la del Padre Escalante, quien alcanzó el lago Salado de Utah.
Aunque no todas estas expediciones lograron sus objetivos, marcaron el comienzo de una estrategia más profunda y organizada. La táctica defensiva evolucionó desde una línea simple de presidios hasta zonas más amplias con mayor profundidad estratégica. Tras varias campañas militares a lo largo del siglo XVIII, y a pesar de las dificultades, los españoles finalmente lograron establecer tratados con muchas tribus. En Sonora, los Opatas y Pimas se convirtieron en valiosos aliados, mientras que en Nuevo México Anza aseguró la paz con los comanches. En Coahuila y Texas se corrigieron abusos y se ofrecieron tierras a los indios expulsados por los colonos estadounidenses. Incluso con los apaches, considerados los más difíciles de pacificar, se logró un gran avance. Para 1805, casi el 80% de ellos vivían pacíficamente en terrenos asignados, aprendiendo a cultivar y criar ganado bajo la supervisión de oficiales españoles. El esfuerzo del ejército español en la pacificación y aculturación de las tribus indígenas dejó un legado importante para España, México y los territorios que hoy forman parte de los Estados Unidos. A pesar de los errores propios de todo proceso de colonización, el enfoque de acercamiento y colaboración con las tribus marcó un capítulo notable en la historia de la frontera norte de Nueva España, que mucho dista del modelo estadounidense, más ocupado en alejar y reasentar a los nativos en lo que podríamos definir como una práctica casi de genocidio blando, buscando desposeerlos de cualquier modo de vida, más allá de continuas relocaciones, en las que a menudo la mortalidad alcanzaba niveles elevadísimos por enfermedad y hambre.